Vemos ahora el matrimonio como sacramento. En el matrimonio, ¿qué pasa? Los ministros, ¿quiénes son? Son los esposos mismos. No es que el sacerdote que asiste al matrimonio no asiste como ministro del sacramento, asiste como testigo de la Iglesia. Bendice, sí, el sacramento, por supuesto, lo bendice, pero los ministros del sacramento son los esposos. Se confieren el sacramento del matrimonio el uno al otro, recíprocamente. Cristo obra en la esposa por el ministerio del esposo y obra en el esposo por el ministerio de la esposa. De alguna manera, no sería posible el sí de los dos si cada uno no hiciera posible el sí del otro. La materia, ¿cuál es? La realidad sensible. Son los esposos mismos en cuerpo y alma. Ellos son ministros y a la vez materia del sacramento. Y la forma es el consentimiento que se dan públicamente ante el sacerdote y ante la Iglesia y que se siguen dando durante toda la vida hasta que la muerte los separe por el amor recíproco. Por eso es un sacramento que, como el bautismo, se da una sola vez. ¿Por qué? Porque se da para siempre y hay que vivirlo siempre. Todos los días tengo que vivir de acuerdo a mi bautismo como hijo. Todos los días tengo que zambullirme de nuevo en el seno de la Trinidad. Estoy zambullido, tengo la gracia divina, bueno, pero tengo que vivir como hijo todos los días. Tengo que realizar en mi vida lo que recibí. Y de la misma manera tengo en el matrimonio que vivir en mi vida el sí que di. Así que el ministro y el sujeto son recíprocamente el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. El esposo es ministro del amor y de la gracia de Cristo para la esposa y la esposa es ministro del amor y de la gracia de Cristo para el esposo. Cristo actúa en el uno para el otro. Y por eso no es solo santo el matrimonio cristiano, es sagrado porque es un acontecimiento divino, que es participación en la intimidad del amor divino, en la realidad divina. Y es, por lo tanto, si se vive bien, en gracia, divinizador. Por el ministerio del esposo diviniza a la esposa y por el ministerio de la esposa está llamado a divinizar al esposo. Esto sucede muchas veces de manera no muy consciente, pero evidentemente que sucede con mucha mayor eficacia y fruto cuando se lo vive conscientemente. Como cuando nosotros oramos distraídamente siempre hay fruto, siempre hay comunicación de la gracia, pero si lo hacemos conscientemente y con fervor hay más fruto. Es decir, hay más percepción de los frutos. Cada uno recibe del ministerio del otro, como sujeto del sacramento, la gracia de Cristo que el otro le administra. La gracia es invisible, es imperceptible, pero sus efectos se van viendo a lo largo de la vida. Hay esposas que conocemos todos, esposas que han logrado que su esposo llegara a la fe con su obra santificadora y también viceversa. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. El matrimonio es una realidad santa y sagrada, y si no se la comprende y vive religiosamente, nunca se llega a comprender lo que es en verdad.
Y por eso, cuando se atenta el sacramento por motivos que no son religiosos, en realidad se comete un sacrilegio. Porque se está tomando lo sagrado como objeto para otra cosa, como medio para otra cosa que no es su fin propio. Se está tomando algo que Cristo instituyó con un fin, se lo está tomando con otro fin. Se está haciendo un détournement de pouvoir, como dicen, ¿no? Un abuso del poder, una desviación de la intención divina. Y eso es sacrilegio. La fe católica nos revela esa verdad y nos permite vivir plenamente y en toda su plenitud el misterio grande que es el matrimonio. Vivirlo según su designio divino. Herido por el pecado, sanado y restaurado por la gracia del sacramento. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Comienza, ¿verdad?, con un matrimonio entre hombres y termina con un matrimonio entre Dios y la humanidad. Lo uno apuntaba a lo otro. Y de ese modo todos los matrimonios de bautizados son introducidos como la esposa en el amor divino, en el seno del amor divino. De un extremo a otro de la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Termina así la cita del Catecismo. En el sacramento del matrimonio, los esposos bautizados, hijos de Dios, y por lo tanto que están recibiendo continuamente la vida divina, si viven realmente su bautismo, están siendo engendrados día por día por el Padre, están siendo divinizados. Si hacen lo que al Padre le agrada y evitan lo que al Padre le desagrada, si viven como hijos realmente teniendo en cuenta la voluntad del Padre como guía de su vida, entonces están siendo dirigidos por el Padre y engendrados por el Padre. En el sacramento del matrimonio, estos bautizados que viven así, se administran el uno al otro un amor que no es puramente humano y laico o desacralizado, sino que es inseparable del amor de Dios. De modo que, amándose el uno al otro con amor esponsal cristiano, se administran el uno al otro un amor que viene de Dios y los lleva a Dios. Dios no se interpone entre los esposos, sino que es la fuente y la meta de su amor esponsal. Y por eso ambos se casan, no mirándose el uno al otro, sino mirando ambos en la dirección de Dios. Y es ese mirar de cada uno hacia Dios el que los une entre sí. De repente, si se miraran el uno al otro, ¿verdad?, al poco tiempo, en vez de amor, surgiría el cansancio, el aburrimiento o el odio, pero lo que lo mantiene precisamente en la dirección de la fidelidad es ese casarse y vivir los dos de cara al Padre. Y eso los mantiene unidos. Su vínculo con el Padre refuerza el vínculo entre ellos. Cito otro número del Catecismo de la Iglesia Católica muy hermoso que dice: Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Vocación fundamental
innata de todo ser humano. Nuestra vocación es el amor. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y gobernadla. Sometedla en el sentido de gobernarla, administrarla. Hasta aquí la cita del Catecismo. Qué hermoso número, el 1604. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, que Adán esté solo. Y la mujer es carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Fíjense que el nombre del auxilio, que dice, quiero darle una ayuda, un auxilio, es uno de los nombres de Dios. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos viene de los montes. La mujer lleva entonces, tiene desde el principio una especie de ministerio divino respecto del hombre. Debe ser auxiliadora. Por eso cuando se vuelve sobre sí misma y abandona su misión de auxiliar al varón, ¿verdad?, se desencuentra consigo misma. Se desconyunta, ¿no? Se sale de su articulación. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Este es el número 1605 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Cantar de los Cantares celebra el origen divino del amor humano y de su grandeza cuando lo presenta como una flecha encendida o una centella que procede del fuego del amor de Dios y se enciende en el corazón humano. Dice el texto del Cantar: porque es fuerte el amor como la muerte, o más que la muerte, es implacable la pasión como el Sheol, como el abismo, que tiene también relación con la muerte, son los infiernos donde están las almas separadas de sus cuerpos. Es centella de fuego, llamarada divina. Es decir, una llama de fuego, pero que es fuego divino. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Es algo que no se puede comprar. Cuando más sublime y grande es una realidad, peor es su corrupción. Así también sucede con esta grandiosa y sublime realidad del matrimonio, destinada por creación a reflejar el amor divino. De ahí que Dios aborrezca el adulterio. Se dice que una cosa está adulterada cuando está, ¿verdad?, corrompida, pero por una intención corruptora. Adulterar un producto es con intención. Y así, adulterar el matrimonio es corromper intencionalmente algo que es sagrado y divino. Y está en la esfera del sacrilegio. De ahí la gravedad. Y por eso le desagrada a Dios, porque va directamente contra el amor. Lo más parecido a Dios entre sus criaturas
su epifanía más acabada y perfecta. Por eso la infidelidad a Dios le duele, lo hiere, y al hombre lo aparta del querer divino y por lo tanto lo separa del Padre y lo deforma como hijo, es decir, deja de ser hijo. Por eso Jesús insiste en esa gravedad. El primer pecado, cito de nuevo el Catecismo, el número 1607, el primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Estas consecuencias del pecado original nos hemos referido en el día de ayer, pero ahora las vuelvo a traer dichas por el Catecismo, en relación precisamente con la sanación de estas heridas por el sacramento del matrimonio, que donde abundó el pecado, se puede decir que sobreabundó la gracia. Así que la victoria de Dios sobre el pecado, grandes aguas no pudieron extinguir el amor. Aunque quisieron anegar, Satanás quiso anegar con el pecado, el amor fue al fondo del mar, pero salió bautizado por Dios en forma de sacramento divino, de camino de divinización. Es una victoria de Dios sobre el pecado, el sacramento del matrimonio. Y dice el número 1606 del Catecismo, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Conocemos ejemplos. De ahí que el sacramento del matrimonio tenga un efecto de sanación de las heridas del pecado original en el varón y en la mujer. Es sanador. Heridas a las que nos hemos referido ayer y que vimos que eran disimétricas, ¿no? Y producía eso una especie de malentendido entre ambos.